un don inefable. Bueno, vamos a leer entonces 2 Corintios 8 hasta el versículo 9 inclusive. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo, acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y recalco el versículo 9, todos juntos pueden leerlo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, estos pasajes, incluso yo les sugiero que lo terminen de leer todo el capítulo 8 y el 9 también, porque tiene toda una relación del mismo tema, se refiere a la ofrenda que los hermanos levantaron para la iglesia madre de Jerusalén. Así que estos capítulos contienen las instrucciones acerca de la ofrenda para los santos en Jerusalén, que estaban padeciendo grandes tribulaciones y ya comenzaron las persecuciones tremendas allí los discípulos en la iglesia de Jerusalén. Probablemente se haya recogido de todas las iglesias esta ofrenda, de todo el Asia Menor y de parte de Grecia, aunque se menciona la provincia de Macedonia solamente, que es la provincia, que es una provincia de Roma, ahora es lo que es Turquía, pero en ese entonces era una provincia romana. Y esta colecta para los hermanos de Jerusalén, que estaban tan empobrecidos y angustiados por las persecuciones, piensen ustedes que muchos de ellos tuvieron que huir de Jerusalén, se fueron a Antioquía, otros se fueron al centro del imperio en Roma, donde quizás habían formado las iglesias ellos allí. Muchos otros se quedaron y fueron los que estaban sufriendo las persecuciones. Esta colecta o esta ofrenda para estos hermanos se había iniciado ya un año antes, como dice el versículo 10, que no lo hemos leído, donde dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo hacerlo, sino también quererlo desde el año pasado. O sea que la colecta, la ofrenda para estos hermanos, de parte de las iglesias de esa gran región de Macedonia y Grecia, se comenzó un año antes. Claro, notemos nosotros que las distancias en aquel entonces y los medios de comunicación eran más lerdos, había que hacer todo a pie. Y Tito, que era el encargado de la ofrenda, junto con otros hermanos, pero el responsable, tenían que andar de iglesia en iglesia y tener que hacer recolectar las ofrendas para los hermanos. Así que había ya pasado casi un año desde que Pablo había comenzado esta tarea y después vamos a ver cuándo fue allí en 1 Corintios. Bueno, entonces las iglesias se habían dedicado de todo corazón, por lo que vemos lo que dice Pablo, a hacer este trabajo. Los muy pobres daban abundantemente,
de acuerdo a su... Leamos, por ejemplo, el versículo 2 de este capítulo, nuevamente. En gran prueba de tribulación, pero dice, con abundancia de gozo, aunque en gran pobreza. Ellos también estaban muy perseguidos y estaban pobres. Muchos de ellos habían sido sacados de sus empleos, de sus trabajos, como pasaba en la época del siglo XIX. Mis abuelos, recuerdo, en España perdieron el trabajo por ser herejes. En fin, en aquel entonces eran perseguidos, expuestos al vituperio. Verso 3, con agrado y conforme a sus fuerzas. La riqueza de esta dar consiste, hermanos queridos, en la generosidad con que ellos otorgaban las ofrendas. Nunca debemos ofrendar con dolor o con lástima, sino generosa y gozosamente. Eso es lo que enseña la palabra y nos exhorta. Verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos este privilegio de participar de este servicio. Pidiéndonos con ruego. ¿Qué debe haber pasado? Yo intuyo. Pablo, Tito y otros hermanos, no, hermanos macedonios, ustedes están muy mal, están perseguidos, están muchos sin trabajos, están angustiados, no, por favor, hermanos, le deben haber dicho, déjennos tener este privilegio de participar con nuestros hermanos judíos allí de esta ofrenda. Queremos hacerla. Qué maravilloso. Aún en su pobreza material, ellos deseaban compartir con sus hermanos la riqueza de las cosas del Señor. Es decir, no querían estar excluidos de participar del don de dar. Eso es lo que es la ofrenda, un don, porque el dar, hermanos, es un don. Así como ningún creyente debe ser excluido de esta bendición y de este don, tampoco ningún creyente debe ser excluido de la reunión de oración, como tampoco de cantar los himnos en las reuniones de estudio, en las reuniones de la Cena del Señor. Nadie debe ser excluido. Así tampoco nadie debe ser excluido de este privilegio del don de ofrendar para la obra del Señor y para el Señor. Así que este ofrendar es un privilegio y Dios nos permite depositar estas ofrendas en el banco del cielo. Recordemos lo que dijo el Señor Jesús allí en Mateo, está el Sermón del Monte en capítulo 6, verso 20, dice, haceos tesoros en los cielos, donde la polilla y el orín no corrompen. Pero para ofrendar, para dar, es porque Dios ha provisto. Él es el que... Si ustedes leen capítulo 9 de este 2 Corintios, verso 10, dice Pablo, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará vuestro fruto de justicia. O sea que estamos dando de lo que el Señor nos está proveyendo. Así que Dios no pide porque Él necesita. A veces pensamos, ¿pero qué? ¿Dios necesita? No, Dios no necesita, sino que el dar es participar juntamente con Él para otros. Es una dicha, es una bienaventuranza. El Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo dijo Pablo a orillas de la mar cuando estaba por despedirse de la iglesia de Éfeso, está en capítulo 20 de Hechos, verso 35, exhortando a los hermanos de Éfeso y a los ancianos. Y una de las tres cosas que Pablo siempre tenía en su mente, había tres cosas que repetía y era recurrente. Primero, que seamos llenos del conocimiento de la palabra de Dios, la Biblia, del conocimiento de las profecías bíblicas. Segundo, las oraciones, no descuidar la oración. Y tercero, no descuidar a los santos que están en necesidad. Y Pablo rescata esta bienaventuranza, que es más bienaventurado dar que recibir, de el Señor Jesucristo, lo dijo. Ahora, no lo encontramos en los evangelios, esta frase del Señor Jesús, pero se ve que, supongo, intuyo, Pablo la debe haber rescatado de los 12 que estuvieron con el Señor y que él estuvo unos cuantos días junto con ellos y le deben haber referido estas palabras del Señor Jesucristo en su momento. Si nosotros vamos a uno de los salmos, el 50, versículos 10 al 12, el Señor dice esto, yo se los resumo. Si yo tuviese hambre,
no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Puede Dios tener hambre? ¿Puede Dios necesitar de nosotros para su sustento? No, bajo ningún punto de vista. Todo es de Él y para Él. En Primera Crónicas, cuando David provee o prepara todo el material para la construcción del templo y que lo daba con tanta abundancia y con tanto gozo y con tanto deseo, allí en Primera Crónicas 29:14 dice David, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Volviendo al apóstol Pablo, habla de la abundancia del gozo de los macedonios, la abundancia del gozo de los macedonios. Eran dadores alegres. Allí lo podemos ver en capítulo 9, en 2 Corintios, donde dice que Dios ama al dador alegre. Así que estos capítulos, tanto el 8 como el 9, contienen las instrucciones completas acerca del dar en las iglesias. Aunque esta es una ofrenda de beneficencia, los principios deben ser de guía para todas las ofrendas. Lo que es un don, es un don. Por eso después él termina con respecto, allí en el capítulo 9, con ese don inefable, refiriéndose al Señor, pero también una ilustración de lo que nosotros ofrendamos a Él. Me sumo a las palabras de Pablo, allí en 8:8, capítulo 8, verso 8. Las ofrendas voluntarias no deben hacerse con obligación. Si son voluntarias, no son con obligación. No hay un mandato establecido en el Nuevo Testamento, no hay un mandato establecido. Y se hace conforme a lo que tengáis. Así dice al final del versículo 11, 8:11. Dice, de acuerdo a lo que tenéis. Y 1 Corintios, capítulo 6, verso 2, Pablo es donde inicia ya esta situación. Aquí está culminando con aquel tema que empieza en 1 Corintios, en capítulo 16, al final del libro de 1 Corintios, Pablo habla sobre la colecta que se comenzaba a hacer para estos hermanos y que había pasado un año que se escribió la carta y todavía no había estado completada, no había sido llegada a los hermanos de allí de Judea. Él dice allí en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo. Lo tenían que guardar. Claro, todos los primer día de la semana, después del Shabbat, se reunían los hermanos a participar y seguramente a hacer la ofrenda. No hay un mandato establecido para que la cena del Señor se haga el primer día de la semana. No es un mandato. Pero la costumbre de los discípulos y los apóstoles de aquel entonces era que el primer día de la semana se hacía, seguramente porque era el día de la resurrección del Señor, y eso es lo que hasta el día de hoy la Iglesia del Señor sigue llevando adelante como costumbre, bueno, como tradición, sí, tradición de Dios. Tradiciones, ustedes saben que están las tradiciones de los hombres y las tradiciones de Dios, ¿no? Estas tradiciones, podemos decir, si es tradición de Dios, es muy bien que lo hagamos como lo practicaban nuestros queridos hermanos. Así que dar, por lo tanto, era un sacrificio. Para ellos fue un sacrificio enorme. Ustedes saben que la palabra ofrenda es sinónimo, si ustedes van al diccionario, de la palabra holocausto o sacrificio. Toda la doctrina del dar es una figura de la persona del Señor. El sacrificio o la ofrenda o el holocausto del Señor Jesucristo es una ilustración de todo lo que nosotros hemos recibido como ofrenda aquí en cuanto a dar a los demás. Cuando nosotros vamos al Evangelio de Juan, cuando comienza el ministerio del Señor Jesucristo, el heraldo del Mesías, quien era Juan el Bautista, en el capítulo 1, verso 29 del Evangelio de Juan, Juan presenta al Señor Jesús y presenta después de ese bautismo al Señor Jesucristo y lo señala delante de la multitud que había venido a
bautizarse allí a orillas del río Jordán. Y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y al otro día, Juan ve de nuevo al Señor Jesús y ante otra multitud que venía también para ser bautizada por él en el Jordán, vuelve a decir las mismas palabras Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos sabemos el simbolismo del Cordero para los judíos, lo que significaba. Un sacrificio. Era el preparado para un sacrificio. Tanto es así que Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 1, versos 18 y 19, señalando a los hebreos que estaban en la dispersión, les dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que allí está la figura fundamental del sacrificio de la obra de Cristo para nuestro favor. Ahora, volviendo a 2 Corintios capítulo 8, vemos que en el versículo 9, ustedes pueden observar allí, dice que el Señor Jesucristo, siendo rico, ¿qué significa? Siendo rico. Bueno, es una referencia a la eternidad y la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Siendo Él una de las personas de la deidad, junto con la del Padre y con la del Espíritu Santo, Él, como dueño de todas las cosas y que posee todas las cosas, todo el poder, toda la autoridad, toda la soberanía, toda la gloria, toda la honra y toda la majestad, ¿qué pasó? Se hizo pobre. Ahora, nosotros sabemos que es un pobre. Todos los que estamos acá no somos ricos, económicamente hablando, somos pobres. ¿Saben por qué? Dejemos de trabajar o de cobrar un mes el sueldo. Van a ver. Rico es aquel que no necesita por muchísimo tiempo quizás de bienes mensuales como nos ocurre a nosotros. Hay otra categoría que es mucho más baja que la del pobre, es la indigente o la miserable. El Señor Jesucristo, el concepto de la palabra original en hebreo es que Él se hizo miserable, se hizo pobre haciéndose hombre. Ustedes se imaginan dejar la gloria del cielo. Él era el centro de la adoración de todos los seres celestiales, creados por Él mismo. Venir a esta tierra y hacerse hombre, ¿no es hacerse pobre? Pero es más, dice acá, en esta referencia que hace Pablo, Él puso a un costado toda esa prerrogativa de poder y el uso de su poder para no evitar esa muerte, dejando aquel lugar propio con Dios. Y se humilló a sí mismo y se hizo miserable. No solamente Él se hizo hombre, sino que llegó a la condición de la humillación más extrema que un hombre pueda tener, de ser muerto de una manera que aún los delincuentes más grandes tenían lugar él. Así que Dios se hizo hombre y cumplió con la voluntad de su Padre, muriendo en la cruz como un delincuente. Por eso Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, si yo se los leo, dice que ustedes saben muy bien este pasaje tan apreciado por nosotros, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios mismo, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿para qué el Señor hizo esto? ¿Por qué y por quién lo hizo? El mismo texto de 8:9 lo recalca. Para que vosotros fueseis enriquecidos. Por medio del sacrificio voluntario de Cristo, los creyentes adquirimos estas riquezas espirituales. Se vuelven ricos con la salvación, se vuelven ricos con el perdón, con el gozo, con la paz, con la gloria, con el honor y la majestad que Él nos comparte.
Por eso dice Romanos 8:17 que llegamos a ser coherederos con Cristo. Él nos comparte de su herencia. Y bueno, allí en el final de esta situación, el apóstol Pablo está hablando acerca de cómo tendría que terminar esta situación en nosotros. Por favor, leamos capítulo 9, versículo 15. Capítulo 9, versículo 15. Dice, es como una doxología, como si fuera una doxología que termina. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Pablo resumió su discurso con una comparación del acto de generosidad del creyente con lo que Dios hizo al dar a Jesucristo un don inefable. Eso es. ¿Qué es inefable? Inescrutable, imposible de medir. Dios sepultó a su Hijo y cegó una cosecha inmensa con todos los que depositaron su fe en el Cristo resucitado. Esto hace posible que los creyentes siembren y sieguen con gozo y con sacrificio y con abundancia. Al dar de esta manera, dan evidencia de su semejanza a Jesucristo. Hermanos queridos, nosotros en esta mañana podemos decir, como dice la frase de ese himno, ¿qué puedo darte yo a ti a cambio de tan grande don? Todo es pobre, todo es ruin. Toma, oh Señor, mi corazón. ¿Qué nos resta por hacer? Nos resta darle la gloria, el honor a aquel que nos rescató para alabanza de su gloria. Amén. Pancho, no te olvides de activarte el micrófono. Ya está. Ahora. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos estar reunidos en tu nombre este primer día de semana, donde podemos hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó. Y así, Señor, podemos participar, Señor, del pan y del vino que simboliza sus cuerpo roto por nuestros pecados, el vino que simboliza, Señor, sus sangre por cada uno de nosotros. Lo vamos a hacer así, Señor, pensando en Jesucristo resucitado, aquel que llevó nuestro pecado y nos da vida eterna. Padre Celestial, te agradecemos y te damos las gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Qué mal arbitración. Bueno, hermanos, ahora vamos a poner una imagen y vamos a dar 2 minutos para que cada uno en sus casas pueda participar de los símbolos, ¿sí? No se olviden de apagar sus micrófonos. Hay que apagar. Ay.
Bueno, hermanos, oremos. Señor Padre Celestial, te agradecemos porque podemos estar, Señor, todos en un mismo espíritu, Señor, de una manera distinta, reunidos, Padre, Señor, adaptándonos al momento, Padre, pero gracias porque este primer día de la semana, Señor, podemos recordar el sacrificio de Jesucristo, Señor. Gracias porque se humilló, se hizo pobre, Señor, se dejó humillar por hombre, Señor, para darnos la salvación, Padre. Gracias porque te obedeció, siempre obedeció tu voluntad, Padre Celestial. Y gracias por esa sangre derramada en la cruz, Señor, que nos limpió de nuestros pecados, sacándonos de la esclavitud del pecado, Padre Celestial. Gracias porque nos diste la salvación eterna, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por Jesucristo, por este don inefable, Padre. Realmente gracias. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y te agradecemos por este momento, Señor. Te pido que realmente sea bendición para cada uno de los hermanos. Y te pedimos y te agradecemos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, ¿me escuchan? Pongan el pulgar para arriba, a ver si me escuchan todos. Muy bien. Algo nuevo, fue algo nuevo, diferente, nos vamos a ir acostumbrando con el tiempo. Esto fue grabado, vamos a ver después si lo logramos pasar. Lo que sería lindo por ahí, antes de terminar, vernos las caras todos, así que sacamos una foto virtual. Hay muchos con la cámara apagada, así que cuando ustedes puedan, y después les voy a explicar una cosita muy breve de 1 minuto que mandé en la semana como para asesorarlos un poquito y explicarles el motivo, ¿no? No sé si primero sacamos la foto o primero les explico eso mejor. Yo en la semana mandé algo de lo que tiene que ver con la billetera virtual. Es algo que no nos gusta, estuvimos charlando mucho con Pedro y Marce porque obviamente ustedes saben que nosotros en lo secreto siempre pasamos la ofrenda, como hoy justo nuestro hermano Pedro decía, es algo de cada uno y realmente... acá esta iglesia no pide un porcentaje ni nada, es algo que está en nuestro corazón y lo que disponemos, y sigue siendo así eso. Lo único que tuvimos la obligación de armar esta billetera virtual, ese es el nombre propiamente dicho, para poder hacer frente a los gastos de la iglesia. Porque siguen estando los gastos y también la colaboración con el Fondo Misionero, para que tengan una idea de cuánto se ofrendó la última vez al Fondo Misionero, fueron 16.000 pesos. Eso lo hacemos todos los meses, ¿se acuerdan que los cuartos domingos levantamos la ofrenda para FEMA? ¿Sí? Y obviamente más que nunca hay que ayudar a los misioneros, así que lo seguimos haciendo vía transferencia, así que eso sigue estando, ¿sí? En el instructivo estaba bastante claro, Mercado Pago, hay cosas que cobra y cosas que no, ¿sí? Hay veces que cobra comisiones acorde a cómo nosotros mandemos el dinero. Si nosotros ponemos esa opción que yo les expliqué, después pueden reverlo, de enviar dinero es gratis, ¿sí? Eso es gratis para la persona tanto que lo hace como también para la iglesia que lo recibe. Después hay otras metodologías, como por ejemplo, es como pasar la tarjeta de débito. Nosotros tenemos que anotar los datos y se pasa, es como si fueran un negocio y pasan la tarjeta de débito, eso también es gratis. Y hay otros que cobran una pequeña comisión, que por ejemplo es si les mandamos nosotros un link de pago, ¿sí? Cuando ustedes compran por internet, que anotan los datos de la tarjeta, bueno, eso es pago, cobran un 4% más o menos. Pero bueno, cualquier metodología que ustedes se sientan cómodos, los que pueden, vamos a seguir haciéndolo porque es un lindo privilegio que estamos, así como es un privilegio reunirnos, es un privilegio el vernos, el disfrutar el uno con el otro en la comunión, también es un privilegio ofrendar. Hoy nuestro hermano justo habló de eso, ¿sí? Es un privilegio que también habíamos perdido y es lindo que podamos seguir apartando para nuestro Señor. Y al que le cueste esta herramienta, no hay problema, ya en un tiempo más vamos a volver a reunirnos, ¿sí? Pero para el que la pueda usar por privado, de última, no quiero agrandar mucho más este relato, por privado le puedo explicar un poquito mejor
de qué se trata. Siempre va a seguir siendo anónima para todos, lamentablemente, salvo para mí en este caso, que soy el que la está manejando, ¿sí? Eso es lo que quizás no nos gustaba mucho, pero bueno, no hay otro remedio. Así que por privado, las dudas que tengan sobre eso, no me dejen de preguntar. Y bueno, vamos a estar dando informes, quizás mensualmente o cada 2 meses, de la plata que entra, no obviamente el informe de quién puso esa plata, ¿sí? Sino de la plata que va entrando y demás. Bueno, si quieren habilitar cámara, video, sacamos una foto, se saludan, adelante, vamos, que ya terminó la reunión. Ahí está. Linda cortina, Margarita. Estoy dormida, ¿eh? Qué linda cortina. Falta dos para habilitar. Hola. Hola. María, Rebeca, Tony. Esperá que me pongo los lentes. Ahí está. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Tony? Elía. Sí. Ay, ¿se Dora. Dora. Para no perder la costumbre. Dora, ya está Dora. Sí, Dorita. No tiene la gorra. Sí, tiene la gorra. También. Ahí hay un ninja. Quiero ver a Dora, ¿no está Dora? Sí, Dora está, pero está silenciada. No, pero no vemos la imagen. Tampoco vemos a Ah, yo la veo. Yo la veo a Emilia y a Dora. ¿Uno solo? Es un problema nuestro. A la familia, a Rebeca, a María, todos. Buenos días. Ahí está. Hola, Margarita. Pobre. ¿Qué tal, Graciela? Venga, Ahí está. ¿Cómo andan? besito. Muy bien. María. Hola, Camila. Ahí está Deni. ¿Dónde? Ah, sí. Ahí. Hola. Hola, Ethel. Ah, Un hola. abrazo. No es Dani. Un abrazo. Chiquita. Un abrazo virtual. Un abrazo. Bien. Hola. Vos. Hola. Dani. Hola. ¿Hay alguien que no está en Hola. Que no sé quiénes son. Hola. Lía, te podés sacar el tapabocas que no contagia por la computadora. Laura Castro. Hola, Laura Castro. Hola. ¿Qué tal la familia de Miren. Miguel. Hola, Graciela. Benedicta. Hola, Benedicta. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dana? Está con la familia. Bueno, hermano, la próxima creo que valió la pena, ¿no? ¿Qué opinas? Sí. Patricia, ¿dónde está? Pancho. Ahí pueden hablar acá. Una oportunidad para que ahora también se congregue con nosotros. Bueno. Bueno. Hola. Próxima, acuérdense de ponerse el nombre, por lo menos los que ya habilitan el video. Hay dos Hola a ¿no? todos. Nos intriga quiénes son. Sí. Frank no está. Sí. Hola, Graciela. Con lente, Hola, Pedro. sin lente no veo nada. Bueno, hermano Pedro, aquí estoy. ¿quieren Están hablando todos. decir Hola, hermano. Hola, Juli. Hola, Pedro. Hola, Dana. ¿Cómo están? Aquí andamos, bien. Contentos de verlo. Los extrañamos. Ay, nosotros también. Hola, Patricia. ¿Cómo
¿Cómo te olvidas? Hola, Patricia. A Sancho, Estel, Nos extrañamos acá. yo. ¿Quiere hablar con Daniela? Toma acá. Santi. Hola, Graciela. Anda por ahí tu ayudante. Te levantas a esta hora de la madrugada te viene a despertar. ¿Quiere hablar con Juli? Hola. Hola. Juli, te ¿Cómo anda extrañamos. todo? Te extrañamos. Sí. Extraño a Laura, a Juli, a todos. ¿A mí no? Sí. ¿Y Ailén está durmiendo? Muy bien. Hace rato. Ahora traigo el café. El break. Tocaste re lindo la guitarra. Primera vez que tocas. Muy bien. Hermanos, oremos por Agustín. Laura, no sé si querés comentar lo de Agustín, no sé si todos los hermanos están al tanto. Está muteada. Ay. Estoy emocionada. No, ayer estuvo mejor, estuvo tocando la guitarra en su cama, aprendiendo, mejor de ánimo, todo. Yo no creo que sea dengue, pero bueno, están viendo a ver cómo evoluciona. Bueno, parece, porque estaba con mucho dolor, parecía, le habían dicho un par de médicos que podía ser dengue. Pero bueno, oremos por Agustín, por eso también. Rosario, no sé qué le pasó, porque el otro día hicimos la prueba y se conectó bien, pero hoy no se pudo conectar. Y Lidia García, pobre, me estaba escribiendo, pero se ve que tampoco pudo conectarse. Barbie tampoco, pero estaba al tanto, así que bueno, esperemos que todos ellos puedan verlo después. Sí, y la grabación que también seguro va a estar y que la siguiente puedan estar. Se nos viene el aniversario virtual, hermanos, también, Estamos pensando en poder hacer el aniversario con un modo online, así que bueno, estamos orando por esto. Y bueno, nos van a faltar los bautismos digitales también, que no sé cómo lo vamos a hacer. Y ya estamos así encerrados. Bueno, no sé, yo les mando un saludo a todos. Un saludo. Chao, hermanos. Nos estamos oyendo, aunque sea por audio. Extrañamos. Sí. Nadie se va. No queremos ir nadie. No, Valeria. ¿Y ahí, Lu? Sí. Acá no quiere salir. No, que salga. No quiere salir. Ahí anda, mirá. Hola, Ay, hola. No quiere salir en la tele. Hola, Rebeca. ¿Cómo andan, Rebeca, María? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Lindo verlo. Y Tony, bien, gracias a Dios. Qué lindo verles. Gracias. Gaby, ¿cómo andas, Gaby? A vos no es lindo verte, Gaby. Así que no te hagas problema. Saludos a todos. Bendiciones. Chao. Saludos, chao. Chau. ¿Se apagó? Sí.